Romero Podcast presenta... Buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero dar la bienvenida a una nueva sección que se va a llamar No me tires de la lengua. Y como no podía ser de mejor manera, hemos traído a Humberto Romero Amenta. Hola. Este va a ser nuestro primer invitado para inaugurar la sección. Él es venezolano, nacido en Caracas y actualmente residiendo en Reino Unido desde hace unos 6 años. Es licenciado en Filosofía y hemos venido aquí a hablar un poquito sobre el tema de Venezuela. Y sin nada más que añadir, empezamos. Bueno, la primera pregunta va a ser la pregunta de presentación, para que te presentes un poquito al público y que comentes algo sobre ti. Sí, como dijo Adrián, soy venezolano. Estoy residiendo en Londres desde hace 6 años. Aún recuerdo cuando dejé Venezuela, porque justamente lo dejé en el momento que hubo muchísimas guarimbas, a un punto que ni siquiera mi madre me pudo despedir. ¿Guarimbas te refieres a lo mejor a altercados o...? Sí, son como especies de conflictos que hacen en la calle. Entonces, mi madre se suponía que iba a ir de Barcelona hasta Caracas, pero toda la carretera principal que unía a Caracas con el oriente estaba completamente cerrada por estas guarimbas. Caracas también estaba llena de conflictos. Y fue un amigo que me tuvo que llevar a La Guaira, al aeropuerto. Y mi madre consiguió al último momento un vuelo para volar desde Barcelona hasta Maiquetía. Me vio, me dio un beso y me fui yo a Europa. Sí. Porque como según tengo entendido es complicado a veces comprar los vuelos, sobre todo por el cambio de la moneda, ¿no? Sí, no solamente eso. Recuerda también que yo me fui hace 6 años. Y antiguamente, esos hace 6 años, la gente podía conseguir los pasajes. Muy costosos, de verdad creo que no sé, compararlos con precios aquí en Europa fácilmente podría haber costado un vuelo en 3.000 libras. Es bastante costoso. Sí, sí. Pero sé que ahora no hay tantos vuelos porque muchas de las empresas que, sabes, que tenían aviones decidieron irse. Lo que hace que sea mucho más difícil conseguir pasajes para entrar o para salir de Venezuela. Pero en mi caso, yo tuve la suerte de que logré comprarlo y que aquí estoy. Y que gracias a eso estás aquí, claro. Que estoy acá, exactamente. Yo creo que también quería preguntarte que cómo recuerdas Venezuela antes de toda la situación que tenemos ahora. Vale, la Venezuela que yo recuerdo antes de la revolución. Recordemos que la revolución empezó más o menos cuando empezó Chávez, que fue en 1999. Yo tenía 9 años para esa época. Y mi recuerdo era es como Europa, en realidad la gente iba a trabajar, la gente iba al supermercado como si nada, celebramos Navidad, íbamos de vacaciones. Sí, era como lo que tenemos sí, acá. bueno, a ver, que un estado de bienestar y... Había un estado, exactamente un estado de bienestar. Siempre hubo la delincuencia siempre estuvo en Venezuela, no tan fuerte como cuando yo estuve viviendo ya más de adulto. Pero sí se escuchaban cosas como, oh, ten cuidado, no te metas por acá, sí. Pero por este sitio... Creo que desgraciadamente yo creo que por Sudamérica siempre suele acompañar, en casi poco, todos los sí, países siempre suele acompañar por desgracia un poco de violencia, la verdad. Sí, pero por ejemplo, mi madre es de Margarita y ella se creció en este pueblito donde tú fácilmente podías quedarte a las 2, 3 de la mañana en la calle y no había ningún problema. Pero, por ejemplo, si hacías lo mismo eso en Caracas, olvídate, o sea... Sí, bueno, también hablamos que en Europa también las capitales suelen ser un poquito más... Los pueblos suelen ser más tranquilos que lo que dices tú, que a lo mejor de niño te puedes quedar solo hasta tarde y no pasa nada, pero luego las capitales... Pero el problema es que ahora tú no puedes hacer eso en el pueblo de mi madre. Ni siquiera ahí, ¿no? Ni siquiera. Si la gente ya está cerrando sus puertas... Porque... Yo creo que también es debido un poco a la escasez y a la pobreza, ¿no? Claro, obviamente, que mucha gente ya como al final... por la necesidad necesita... O sea, es una redundante, la necesidad necesita. Sí. Pero por la necesidad la gente busca... Sí, busca cómo ganarse la vida, o sea, está claro. Sí. Al final... Pero en realidad sí, Venezuela... Es que... Hay un recuerdo que tengo cuando tomé el ferry de Dover hasta Francia, a Calais. Y era un recuerdo exactamente como era el ferry cuando lo tomamos para ir a Margarita. Y era... Sí, esto era Venezuela antes. Ya, es una pena la verdad sí. Que se haya convertido en lo que es ahora. Exactamente, sí. No, y también triste por todas las potencialidades que pudo tener, ¿sabes? Como país. Y que o sea, todas estas opciones o oportunidades que se tuvo durante la revolución que no se aprovecharon para nada. Porque tuvimos una bonanza de petróleo donde Sí.
era el que sí doble o 3 veces, no 3 veces, pero sí el doble. Quizá de lo quizá que fuera tenían ese el antes. problema, a lo mejor que se centraron demasiado en el petróleo y olvidaron otros sectores. Sí, pero eso Que- ha sido una crítica a Venezuela desde hace muchísimo tiempo, Sí. desde los años 80. A lo mejor se centraron nada más que en el petróleo y olvidaron todo porque como el petróleo iba tan bien y sacaban tanto beneficio del petróleo que lo demás como que lo dejaron un poco de lado Sí, y acabaron importando todo. había un presidente de Venezuela que decía hay que sembrar el petróleo. Que lo que quería decir es que invertir el petróleo en diferentes fuentes de ingresos. Claro. No quedarse solamente con el petróleo. Diferentes sectores, ¿no? Para tener a lo mejor una vía de salida que Claro. para que no pase lo que ha pasado. En cuanto baje el petróleo y lo que sea, te Que quedas fue lo que estancado. pasó en los años 80. Empezó el Caracazo justamente porque hubo el bajón de petróleo y la calidad de vida del venezolano bajó muchísimo, entonces la gente empezó a protestar. Que recuerdo que dicen que es como si una gasolina, el pueblo de Caracas se volvió loco y empezó todo este caos. Que fue después lo que también está pasando ahora con Venezuela, que como no hubo planificación ni plan de Estado, como el petróleo ha caído también, el barril de petróleo ha caído, no solamente por el COVID-19, sino que antes también ya había problemas con el petróleo, la gente está pasando hambre. Bueno, imagino Está que es pasando que muchísima yo no hambre. había tenido en cuenta también el bajón que ha pegado ahora, pues sí, ha tenido que ser como, vamos, una pierna más encima para Sí. hundir más todavía al país. Sí, exactamente. De resto, ¿qué más te puedo contar sobre el Venezuela anterior? La gente era sumamente educada, no sé cómo está ahora, pero todavía recuerdo que si tú estabas en un autobús, en un transporte público, y había una señora mayor de pie, tú inmediatamente tenías que parar. Sí, hombre. Era como... o una mujer embarazada. Abrir la puerta para una chica siempre también era como que ley. Si no lo hacías se veía mal. O sentías que te iban a regañar. Sí, Que sobre aquí todo en inculcado Europa- por las madres, sí, ¿no? Y sobre todo exactamente. Que me imagino que también con todos estos movimientos feministas aquí en Europa no se ve tampoco tanto. Me imagino también por la cuestión de igualdad. O sea, Sí. Pero sí, sea otra cosa. ¿Cómo crees que se llegó a la situación actual? Bueno, obviamente por la revolución. Sí, pero que Bueno, eso es una pregunta muy grande. tenemos Ah, tiempo, tenemos tiempo. Bueno, con la situación actual de Venezuela, ¿cómo explicarlo? No soy experto en sociopolítica. Sí, por supuesto. te puedo Aquí no contar- somos expertos, estamos sí. nada más que hablando del tema. No te Te preocupes. puedo contar desde mi experiencia y de lo que he escuchado, de lo que he preguntado, porque también me interesa el tema, y las opiniones de mucha gente. El problema comenzó desde hace mucho tiempo atrás, que es lo que hace que Chávez entre al poder. Como había mencionado antes, hubo una bajada del petróleo, Sí. que fue en los años más o menos 1980, entre esa década, porque en el 92 hubo lo que se llamó el Caracazo, que fue cuando subieron el precio del petróleo y la gente empezó a marchar, que cuando entra Chávez a la escena haciendo un golpe de Estado. En 1960 y 1970 Venezuela tenía una muy buena calidad de vida, a un punto en que muchísimos extranjeros vinieron a Venezuela por el boom del petróleo. Sí, incluso españoles. Yo recuerdo que hay mucha Muchísima. inmigración. Sí, muchísimos españoles, muchísimos portugueses, muchísimos italianos, entre ellos mi abuelo, que vieron en Venezuela una oportunidad. Y había trabajo, había... sí, como... Oportunidades. Sí, oportunidades. Lo que hizo que el venezolano tuviese un estatus muy privilegiado en, Sí. en toda Sudamérica. Tanto así que se habla muy bien de Caracas y de Venezuela hace mucho tiempo atrás. También decían que los colombianos se iban, cruzaban la frontera, porque Fíjate. la situación en Colombia no era tan buena. La gente se iba a Venezuela. Pero después, cuando hubo la caída del petróleo, como no se había hecho una planificación económica, justamente porque dependía de la renta del petróleo y de nada más, Exacto. hubo este conflicto, la gente se molestó, hubo el golpe de Estado y tuvimos que cambiar de presidente y todo lo demás. Entonces estaba como que esa espinilla. Aunado a esto, estaba la situación de corrupción entre los partidos políticos. Mi madre siempre decía que se pasaban la pelota entre COPEI y Acción Democrática. Entonces, 5 años gobernaba uno, 5 años gobernaba el otro. 5 años gobernaba uno, 5 años gobernaba otro. Sí, como pasaba con el bipartidismo en España también. O aquí mismo en Inglaterra También. con el Labour y con los Tories. Que ya la gente estaba cansada, que siempre prometían y nunca pasaba nada.
Además del el estatus de vida que también empezaba a bajar. La gente decía, pero si nosotros tenemos petróleo, aquí hay dinero que se puede entrar, después tenemos terrenos, tenemos turismo, tenemos un montón de cosas. ¿Por qué tenemos que tener este problema económico, sabes? Que eso fue también lo que hizo que Chávez empezara a tener poder. Otra cosa que pasó mucho y que se ve todavía no solamente en Venezuela, sino en Sudamérica, es la brecha social. O sea, hay gente muy muy pobre y hay gente con muchísimo dinero. Entonces, Caracas se volvió como este centro, esta metrópolis, donde si no tenías el suficiente dinero no puedes estar dentro de la ciudad y te ibas a los barrios. Que hizo que se empezaran a hacer esto lo que nosotros llamamos barrios, que también creo que en España se llaman las chabelas. ¿Sabes? Las favelas. Sí, las favelas, ¿no? Sí. O la periferia a lo mejor, ¿no? Los barrios más pobres alrededor de la capital. No, porque no son barrios como casas construidas, sino casas hechas... Sí, chabolas. En España se llama chabolas, en Brasil favelas, ¿no? Exactamente, sí. Chabolas, favelas, nosotros lo llamamos barrio. Un poco confuso porque barrio aquí es otra cosa. Entonces hubo eso, donde muchísima gente tuvo que construir su casa afuera. Y como el clima en Venezuela es bueno, sí, la gente no se preocupaba, al menos que hubiese una tormenta tropical, que ahí sí mucha gente fallecía. Entonces, mucha gente tenía este discurso que es injusto, que haya tanto dinero en el país y que haya esta brecha social. Por eso es que aparece Chávez y de repente se presenta un nuevo partido, una persona que la gente ya conocía porque fue el que hizo el golpe de estado, un militar que esto va a sonar horrible, pero antiguamente nosotros tuvimos a Pérez Jiménez, que fue un militar también de derechas, que fue un tirano, totalmente un tirano, y mató muchísima gente, pero a la vez fue el que construyó toda Caracas y hizo mucha infraestructura. Entonces mucha gente decía, necesitamos un militar que ponga la mano fuerte en Venezuela y, ¿sabes?, que haga que el país funcione. Sí. Aparece este militar hablando sobre la brecha social, hablando de por qué tenemos el petróleo y no lo usamos para los venezolanos, con este discurso nacionalista, hay muchas empresas extranjeras acá, que están llevando dinero. Ya estoy viendo cómo calaron tanto también las ideas populistas de Chávez, claro. La gente está ya harto de esta corrupción, decía, pero ¿por qué nosotros tenemos que seguir con esto? Que le dio a la gente lo que quería escuchar. Y entonces cuando empieza a hablar sobre este socialismo del siglo XXI, y la gente dice, ¿sabes? Suena interesante, es algo que nos está pasando y queremos que haya un cambio en Venezuela, porque nos parece injusto esta situación. Entra Chávez y empieza a tomar poder. Una de las cosas que él hizo, que yo creo que fue clave en su estrategia para tomar a Venezuela, fue que él cambió la Constitución. Y uno de los artículos que él cambió fue que los militares podrían votar. Antiguamente la milicia... ¿No podían votar? Sí, antiguamente en Venezuela hubo una ley donde los militares no podían votar, porque si los militares podían votar se volvían partidistas, ¿sabes? Y iban a apoyar un partido u otro. Y que un partido tenga el apoyo de los militares significa que va a tener el poder, porque quien tiene los militares es el que controla el país. Sí, la fuerza al final. Porque... Es curioso, nunca había visto eso, la verdad. Entonces, ¿qué hizo? Él cambió esto, hizo que los militares pudiesen votar, y como él es un militar, 2 más 2 son 4. Yeah. Le dio muchísimo dinero a los comandantes y a los militares, por eso es que se hizo esta especie de oligarquía militar que hizo que le aseguró su poder como tal en Venezuela. Destruyó la parte económica. Nosotros teníamos también como una especie de diputados que se encargaban de la parte económica, y él le puso un techo y dice, hasta aquí tú vas. ¿Cómo logró eso? Logró eso con la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó? Cuando Chávez empezó a tomar el poder, que empezó a crecer esta oposición, diciendo que no, que Chávez lo que quiere es una especie de comunismo, que nosotros nos vamos a volver Cuba. Mucha gente decía, esto va a ser como Cuba, vas a hacer colas para comprar, va a haber escasez, vas a tener una cartita de racionamiento, sí, todo esto, y nosotros decíamos, eso no va a pasar acá. No, o sea, es que nosotros tenemos, ¿sabes? Un país petrolero. ¿Tú crees que un país educado? ¿Tú crees que esto va a pasar? No va a pasar. Empezó a crecer la oposición y el chavismo empezó a hacer otras cosas
que justamente fue lo que estaba diciendo, cuando hubo la bonanza petrolera, ellos tuvieron muchísimo dinero. Entonces dentro de ese dinero empezaron a hacer lo que se llamaban las misiones. ¿Qué son las misiones? Las misiones, en pocas palabras, suenan muy bien. Vamos a ayudar a que las personas que no sepan leer y que saquen una carrera. Eso suena muy muy bien. Y además de que puedan sacar una carrera, el Estado te da dinero para que tengas esa carrera. Te subvenciona la carrera, ¿no? ¿Cómo? Te subvenciona la carrera. Te subvenciona la carrera. No solamente la carrera, porque en Venezuela ya las universidades públicas son gratuitas. Totalmente gratuitas. Y eso estaba antes de Chávez. Pero ellos te dan tu educación. Y tú le dices, esto suena bastante bien. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Estas misiones al final terminaron siendo una compra realmente de votos. Sí. Porque fue, yo te doy este dinerito, al final no estudiaban, porque al final no estudiaban. Sí, claro. O si estudiaban, decían, sí, me saqué este título de un año viendo nada más que todos 3-4 clases. O cosas así, siempre hubo un chanchullo entre ellos. Entonces a la gente no le interesaba, ¿vale? Porque ya tenías este dinerito que se estaba entrando. Que es lo que nosotros llamamos la arepa, ¿sabes? Como es que te dan una arepita. También te das cuenta que en la parte infantil a quien les interesaba esto eran las personas mayores. ¿Por qué las personas mayores eran las más interesantes? Porque las personas mayores podían votar, los niños no podían votar. Entonces, la misión revolucionaria... Al final lo que hacía era crear estómagos agradecidos para que el día de las elecciones voten y sepan a dónde tienen que mandar su voto. Otra cosa que hizo, cuando otra vez hablando del barrio, él siempre hablaba sobre que hay que levantar el estatus social del venezolano para que tengan mejores calidad de vida. Entonces, en vez de bajar el barrio a Caracas, él lo que hizo fue ni siquiera meter el barrio a Caracas, fue hacer que todo fuese un barrio. Exacto. Es lo que suele pasar con esas ideas. Al final no subes al pobre, sino que al final acabas igualando a todo el mundo, pero por lo bajo. Sí, y entonces, por ejemplo, cosas que hacían otros presidentes. Otros presidentes hicieron construcciones sociales. Vamos a hacer casas para la gente, para que salga del barrio. ¿Qué hizo el Chávez? Subió los centros de votaciones al barrio. Y hacerte orgulloso del barrio. De que esto es lo tuyo y por ende tienes que defender el barrio. Que hizo que hubiese muchísimo populismo, porque es como me está representando a mí las personas que no fuimos escuchadas, que no nos escuchaban por muchísimo tiempo. No solamente eso, sino también creó una especie de odio social. Él decía, hay que pelear por la patria, o sea, todo el mundo tiene que ser un militar porque hay que luchar por esta patria. Y la gente que tiene dinero, ese dinero te pertenece a ti. Ve y lucha por ella, toma las armas, ¿vale? Joder, y ve por ellos. Que eso... Que hizo que obviamente hiciera muchísimo más conflicto entre los venezolanos. También la oposición hay que echarle la culpa porque pasó más o menos con lo que pasa aquí con el Brexit, que dicen que la gente que votó el Brexit son tontos. Empezamos a decir que los chavistas son los que no son educados, son los brutos, son los demás, y hubo una separación. Entonces siempre estuvo ese conflicto y nunca hubo un diálogo entre ellos, porque siempre era tú estás mal, yo estoy bien. Sí, claro. Y la gente de las familias se empezaban a separar. O sea... yo tengo amigos que sus padres se divorciaron por esto, porque uno era chavista y otro era oposición. Yo tengo primos y tíos que no se hablaban porque uno era chavista y otro oposición. Pero la mayoría eran chavistas, por lo que sé, porque hasta el día de hoy todavía queda un arraigo ahí. Porque también otra cosa que hizo Chávez muy interesante y muy inteligente, estratega. Cuando dije que él subió los centros de votaciones a los barrios fue porque antiguamente la gente del barrio no podía votar, porque para poder votar tenías que ir a Caracas. Claro, si no puedes ir a Caracas... Y tienes tu centro de votación allá, se aseguraban que tú votabas, porque no solo eso, ellos tenían una lista de personas y ellos iban a tocar a tu puerta y decir, mira, votaste hoy, ven y vota. Joder, qué fuerte, ¿verdad? Sí, entonces, obviamente, también cuando hizo la nacionalización de PDVSA, que es la compañía de petróleo, eran posiciones que se ganaban muchísimo dinero. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos despidieron, sacaron a todos los europeos que estaban allá, a los americanos, todos los extranjeros en pocas palabras, la gente que ya había trabajado por muchísimo tiempo allá, y metió a gente que fuese afines al chavismo. El problema es que mucha de esa gente no está preparada, y por eso fue que tuvimos muchísimas explosiones y hay muchísimas refinerías que no están funcionando ahora. Pero quiero decir con esto que como estos puestos eran del gobierno, mucha gente tuvo que ponerse el stand del gobierno y ir a marchar. Y no solamente tenía que ir a marchar, tenía que ir a votar, porque tenían tu nombre. Sí, claro. También hubo un escándalo. Porque también se basó mucho su política en nacionalizar toda la empresa que... Sí, y en la expropiación. Un poco la cabeza, en la expropiación. Que la expropiación es también otra historia. Que por eso también yo le echo la culpa a la escasez en Venezuela ahora.
Venezuela es un terreno inmenso, o sea, creo fácilmente puedo decir que son 2-3 veces España. Y con muchísimo campo, con buen clima donde se puede plantar y se puede cosechar. Y antiguamente se hacía, antiguamente se importaba algodón, café, chocolate, Sí. azúcar, entre muchas otras cosas. Con la revolución, que yo sí me acuerdo que salía en la radio, nosotros tenemos la independencia alimenticia, bla bla bla. Ellos fueron a muchísimas granjas y le dijeron, si no estás apoyando a Chávez, nosotros expropiamos tu tierra. Y se la expropiaron. El problema es que el problema no fue solamente expropiarlo, sino que no las trabajaron. Entonces Venezuela empezó a importar azúcar de Cuba, café, pollo, carne, todo cosa que se podía hacer en el mismo Venezuela, que se hacía antes en Venezuela. Como se destruyó toda esta parte económica, no tenían cómo. Entonces necesitaban exportar. Que también le convenía al gobierno, porque exportando hacías que le das dinero a los otros países sudamericanos. ¿Y qué hacías? Comprabas su voto en la... Sí, bueno, que no hiciesen ruido ni Exactamente. También había muchas cosas... Lo que me extraña es que hubiera gente que sabiendo que si no le apoya al régimen, si no apoyaba al régimen chavista, se les expropiaba, ¿cómo no decir, bueno, pues sí, yo lo apoyo y ya está, yo sigo con mi... Sí, porque también acuerda que ellos hicieron el control de precios. Entonces significa que tú no vas a decir lo que vas a vender por tu trabajo, soy yo que voy a decir cuánto vas a poner por tu trabajo, sin contar la comida de los animales, sí, sin contar la comida de los animales, sin contar el esfuerzo de cuántas personas necesitas, sin contar seguro médico, etc. No, que les ahogaron, les asfixiaron hasta que ya... Totalmente. Entonces, obviamente, era mucho más barato, más barato al gobierno cuando tenía tanto dinero, comprar desde afuera. El problema es cuando caen los precios del petróleo, porque empieza la escasez. Exacto. Y como empieza la escasez, no tienes cómo sacar tu propio producto nacional. Entonces no tienes dinero. Tuvimos, pero ya estoy hablando ya más de las consecuencias de las cuestiones de Chávez. ¿Qué más te puedo contar también de...? Hay otra cosa que te quería comentar y se me fue completamente. No pasa nada. Pero sí, esa fue la razón por la cual Chávez entró al poder. Con la oposición. El punto máximo, y aquí fue de verdad, creo que como decimos en Inglaterra, the turning point, el momento en que ya cambia y ya se arraiga muchísimo también el poder chavista. Fue una elección de la Asamblea Nacional, si no me equivoco, creo que fue en 2012 o fue antes de esa, que la oposición dijo, nosotros no nos vamos a presentar como manera de protesta. Para deslegitimar. Para deslegitimar las elecciones. Ellos dijeron, no te presentas, muy bien, nosotros vamos. Y ganaron completamente la Asamblea Nacional. Eso ha pasado hace poco con Maduro también, ¿no? No, pero eso es otra historia. Eso es otra historia ya ahora lo hablamos un poquito más tarde. ¿Qué pasa? Tiene una Asamblea Nacional. ¿Cómo funciona Venezuela? La Asamblea Nacional es el poder legislativo, la presidencia es el ejecutivo. Cuando la Asamblea Nacional decide ser completamente oficialista, como lo llamamos, Chávez era un sultán, era un rey. Él iba así, expropiese esto, se hace lo otro. ¿Por qué? Porque todo lo que decía la Asamblea Nacional tenía que aceptarlo. No había esta especie de discusión. Como el famoso meme ese de expropiese, ¿no? Sí, no, total, y era así, y fue exactamente así. No. Él tuvo tanto poder que en esos 4 años que cambió la constitución, cambió leyes. Lo que me extraña es que sea tan fácil cambiar una constitución. Porque, a ver, yo lo veo desde el punto de vista español, que para cambiar la constitución española hay que remover cielo y tierra. Claro, pero es que normalmente eso tiene que ser así, porque tenías una Asamblea Nacional que se aseguraba mantener esto. O sea, que el presidente no puede decir A, B o C. Sí. Nosotros tenemos que votar para decir si se hacía o no se hacía. Pero teniendo una Asamblea Nacional que era completamente oficialista, obviamente siguiendo a un líder autoritario y déspota, ellos no pueden decir que no, porque si decías que no, tú perdías tu puesto. Otra cosa que me acuerdo que estaba hablando con mi madre, cuando le mencioné que querías hacer esto, ella decía que tiene toda la razón. Mucha de la gente que metió Chávez al poder son personas que tienen ¿cómo se llama? Récord, no se llama récord, tiene problemas criminales, o sea, son criminales. Sí, que tienen antecedentes penales, gracias. Antecedentes penales. Y muchos de ellos están metidos con drogas, metidos con asesinatos, cualquier otra cosa. Que no les convenía, ¿vale? Que llevarse mal con Chávez. Porque Chávez te puso ahí. Entonces sabías que era tu manera de salir. Exacto. Sin meterte con el problema. Entonces, él metió personas en el oficialismo, en la Asamblea Nacional y en el Tribunal Supremo de Justicia.
que son los poderes, son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como todos los tres eran chavistas, él podía hacer y deshacer. Lo que quería, ¿no? Él podía cambiar la constitución, poner A, B o C. Otra cosa que también que decía mucho al principio de su discurso, cuando él hizo el plan de patria, él decía, ¿para qué hay tantos ministerios? Hay que quitar ministerios. Cuando él entró al poder habían 13 ministerios. Cuando él murió y dejó 28 ministerios. Entre ellos el ministerio, sí, entre ellos hay uno que era ridículo, como que el Ministerio de la Felicidad Eterna, de la... Sí, Joder. como que vamos a asegurarnos que todo venezolano sea feliz. Sí, vamos, que estaba poniendo puestos ahí, sueldos a cualquier persona, ¿no? Sí, entonces obviamente era, bueno, como digo, exacto, poner gente que conozco porque han Sí, puesto del gobierno para simplemente tener Estamos mucho dinero. agradecidos, vamos. Que no tienes dónde ir, te pongo un ministerio, venga. Listo. Vas a hacer feliz a todos los venezolanos. Venga, ahora tú vas a... Joder, madre mía. Cambió nombres, o sea, nosotros nos llamamos República de Venezuela y puso República Bolivariana de Venezuela. Cambió la hora. Un día le provocó y dijo, ¿por qué tenemos que seguir la hora? O sea, ¿por qué tenemos que seguir esta hora? Vamos a ponerle 30 minutos, creo, no sé si era antes o después. Entonces tú ¿Pero veías... por alguna razón o...? No, simplemente porque quería. Joder. Vamos, Que podría hacer lo que quería, vamos. Sí. Como si quiere cambiarle el nombre al país. Qué locura, macho. Otra cosa pero esto ya son ideas mías y son propias teorías. También cuando él entró al poder, él hizo algo que me pareció también sumamente estratégico. Él hizo algo llamado Aló Presidente. ¿Qué es Aló Presidente? Aló Presidente es un programa que le hacían los domingos, y emprendía que sean los domingos, donde él se sentaba a hablar sobre el país y todo lo demás, y tenía la gente que llegaba y le hacía preguntas y todo lo demás. ¿Por qué le digo que es muy, muy interesante? Por la mentalidad o el pensamiento religioso venezolano. Los venezolanos son sumamente cristianos, ¿vale? Te puedes dar cuenta si vas a Venezuela, vas a ver que Sí, la las mayoría de abusetas, Latinoamérica. la Inquisición ahí pegó fuerte. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el único requisito que se le pide a un cristiano hacer? Ir todos los domingos A misa. a misa. Entonces, ¿qué hizo? Él primero a hacer esta idea de, ¿para qué vas a misa? No, ven a escuchar al presidente, yo te voy a hablar. Y si te das cuenta, mucho de su discurso era como un sacerdote hablando sobre esta revolución que iba a llegar a salvar al país, a ponerte en miedo del infierno de la Cuarta República, donde si regresan vas a sufrir y vas a morir. Y solamente yo vengo acá para salvarte. Cuando muere Chávez, todos los ministerios se llenaron de fotografías de Chávez, completamente. Que luego le da una conexión con el pueblo también, que es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor es como que no lo sienten lejos, ¿no? Como un presidente También. que tal, sino que es cercano. Claro, soy la gente del escucha pueblo. al pueblo. No sé, muy bien, Claro. porque sí, en estos programas él se ponía a tocar cuatro, que es una especie de guitarra Sí. que tenemos nosotros, se ponía a hacer cosas, a hablar como gente del pueblo, y la gente le gustaba eso. Otra vez, como digo, fue esta cuestión de la brecha social, donde hubo este pueblo que fue olvidado completamente, y aparece este hombre que yo vengo aquí a salvarte. Entonces hace estas cuestiones que son muy bien jugadas, la gente se vuelve loca, o sea, la gente lloraba por Chávez, la gente decía te amo Chávez, pero que era esta especie de fanatismo adolescente de... Que dura a día Sí. de hoy, o sea. Aún sí, no... Maduro está donde está por Chávez. Ni tanto, Maduro ya... Tanto así que se están separando entre los que son los chavistas y los que son maduristas. Hasta han hecho ese término. Joder. Los maduristas son mucho más interesados por la cuestión del dinero. Los chavistas son aquellos que piensan que realmente Chávez tiene razón y que Maduro lo está haciendo mal porque no está haciendo herencia de Chávez. Para que Claro, están separando un poco de Chávez, están separándolo de Chávez para no manchar el nombre de Chávez Exactamente. y Y mantenerlo como- ahí en en la lo luna. Entonces, cuando muere Chávez, todos sabemos que lo llamaron el comandante eterno y galáctico. No, el galáctico lo inventamos nosotros. O sea, comandante eterno. Me acuerdo que en Capitolio, en el centro de Caracas, pusieron pancartas de Chávez bajo la lluvia diciendo de tus manos brota la vida que mueve el país. O sea, para que vean. Sí, no había. Las colas que se hizo para el funeral. o sea, la cantidad de autobuses que trajeron también para que se viese que había muchísima gente. También no era normal. No, hombre, yo creo que realmente Mucha gente debería lo haber sintió. mucha gente. Porque, Sí, mucha gente lo sintió. porque tenía un apoyo enorme, vamos. Si se sabe desde fuera, imagínate desde dentro. Sí, tenía. Lo que pasa es que también hizo muy buena política exterior.
Y eso también lo hizo con dinero. Sí. O sea, tanto así que mucha gente aquí que me dice, oh, venezolano, oh, Chávez, great. Nah, bueno, Nah. a ver, la gente... No, eso no funciona así. Pero bueno, es mi punto de vista. Posiblemente habrá venezolanos que todavía lo apoyen, posiblemente habrá otros Sí, que no lo seguro, apoyen. vamos. Así que... pero sí, Chávez fue una imagen, o aún sigue siendo una imagen para muchísima gente. Y por eso digo, él puedo decir que fue un corrupto, puedo decirlo fácilmente. Puedo decir que cuando murió tuvo una... Dijeron que tenía una fortuna de 8.9 billones, una cosa así absurda de No dólares. suele pasar en Cuando todos él- los sí. regímenes comunistas. De repente Sí. el líder, que es tan campechano y tal, tiene Un tiene montón unos de- dinerales detrás que... Que justamente él decía al principio de su mandato, decía, si yo llego a agarrar algo, quítenmelo. O sea, ¿sabes? Como que yo soy humilde. Pero bueno, ¿Y quién heredó eso? ¿Quién heredó su dinero? Sus hijas. Y es como, claro, tienen todos... Sí, ellas O sea, tenían- no pasó ni al Estado ni siquiera, No, ni a nada, no, solo... no. Tanto así que estaba la casa, nosotros tenemos una especie de casa blanca, no me acuerdo cómo se llama, que está en Caracas. Y cuando Maduro entró al poder, él no se quedó en esa casa, quienes se quedaron fueron las hijas. La familia. Sí, A ver quién saca ahora la familia de ese Sí. semidios. exactamente. Entonces, Joder. para que No, vean. y es que ya entiendo cómo Maduro llegó tan fácil al poder, ¿sabes? Jugándose en Chávez y luego también un hombre campechano, ¿no? Que era conductor de autobuses, ¿no? Sí. Sí, en campechano, Lo que pasa conectado es que con el pueblo. Maduro también. Es que es diferente, Chávez tiene carisma, Maduro no tiene carisma. No tiene para nada carisma. No, por eso digo, Maduro al final se escudó en Chávez. Maduro sea, está- se agarró a Sí. a la estela de Chávez y... Pero más que todo yo creo que Maduro está ahí porque yo, otra vez digo, este es mi punto de vista, él es una marioneta. Realmente él no tiene el poder. Él es la marioneta, pero cuando todo esto se caiga, tengas un... Una alguien- cabeza de turco. Sí, nosotros decimos un chivo expiatorio. ¿Vale? Que sabes que... Sí, para que le vayan a cortar la cabeza. Sí, yo creo que hay mucha gente atrás que sí son muchísimo más candela, como decimos nosotros. Y bueno, también creo que él se ha mantenido en el poder porque hay mucha gente que no le conviene que otra persona tenga el poder. Porque, como dijimos, son muchísima gente que son criminales Sí, sí. que están hasta arriba. O sea, No, sí, Sí. al final... van a luchar hasta el final porque no les interesa.